Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Por supuesto, seguimos en la coyuntura política. Prácticamente vamos a entrar en la campaña electoral en los próximos días. Y hay mucha expectativa alrededor de lo que pueda ocurrir en esta campaña por dos consideraciones que son fundamentales. Primero, tenemos un candidato presidente que se adelanta a la campaña electoral prácticamente desde el mismo día 10 de febrero y ha estado haciendo campaña electoral en los últimos días. Por supuesto, desde la condición de presidente, dice él, pero en realidad lo que uno ve en los eventos en los que participa, por supuesto, se lo ve en calidad de candidato. Y segundo, la candidata Luisa González ha seguido en sus entrevistas en medios de comunicación en general, por supuesto sigue haciendo planteamientos, pero en realidad la campaña no terminó el 9 de febrero y por el contrario se ha activado, con estas dos características que les planteo. Por eso queremos conversar con Daniel Iboscus, él es un estratega, consultor político, que por supuesto tiene una lectura de lo que está pasando en el Ecuador, está involucrado en este proceso electoral y queremos darle la más cordial bienvenida. Daniel, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar en contacto con ustedes, Orlando. Siempre una satisfacción con poder compartir ideas. La primera pregunta que te haría y que por supuesto va a calentar la conversación tiene que ver, ¿cómo evalúas lo que significó la primera vuelta electoral? ¿Dónde estuvieron los pros, los contras para la ciudadanía? Y después hablaríamos de los candidatos. ¿Cómo miras incluso el comportamiento de la ciudadanía, que en este país, a diferencia de otros, el voto es obligatorio, va la gente y por lo tanto el ausentismo es bajo, pero también efectivamente hay una participación muy activa de la ciudadanía en la discusión pública? Bueno, en primer lugar, creo que para la ciudadanía fue una campaña con una desinformación, un ataque y una campaña sucia brutal, ¿no? Tal vez nunca vista, porque hasta había la campaña sucia surgía hasta del propio Estado, ¿no? Del propio gobierno ecuatoriano, y eso ya es algo raro y distinto a lo que sucede en otras campañas, porque en todas hay campañas sucias, hay ataques. Ahora que institucionalmente surja toda la desinformación por parte del gobierno, es atípico, es raro, es curioso, y obviamente en cuanto a la sociedad, con miedo, ¿no? El miedo generalizado, la decepción, las bajas expectativas de poder estar mejor, ni siquiera en el futuro, en el mañana, a una sociedad apática, golpeada, triste. Bueno, como hacía muchísimos años que no veía al Ecuador, vos sabés que yo hace más de 25 años que voy al Ecuador en distintos roles, en distintas Así es. funciones. Me ha tocado hasta como funcionario acompañando empresarios y misiones Sí. comerciales, cosa que hoy te diría que prácticamente no existen. Pero ya que tú mencionas el tema de la desinformación, este sería un elemento para pensar hasta dónde la desinformación, la campaña sucia, las fake news, como se les llama ahora normalmente, incidieron en el comportamiento para favorecer o desfavorecer a los dos finalistas. Creo que en realidad hay un patrón de comportamiento de la sociedad a la hora de llegar a una elección, que muchas veces las propias burbujas de confirmación de lo que uno cree quiere encontrar ese tipo de noticias o de contenidos para terminar teniendo razón, ¿no? Y ahí es donde empieza un juego perverso de tratar de distraer a la sociedad a veces de los temas importantes, mientras una candidata como Luisa González intentaba construir planes, hacer propuestas y marcar además por qué está preparada para ser la presidenta del Ecuador, del otro era cómo destruyo sin colaborar o proponer absolutamente nada, ¿no? Y creo que ese no proponer nada está asociado a un presente muy doloroso que tiene el país, un presente sin soluciones y donde hay
varios índices claves, porque esto es lo que nosotros tenemos que analizar, salir de la subjetividad de las campañas, hasta inclusive de la campaña sucia, y ver cuáles son los índices claves que marcan a cualquier país en el mundo, no solamente al Ecuador. Y uno diría en cualquier campaña electoral, bueno, vamos a mirar tema central, seguridad. ¿Cómo están los índices de seguridad? O mejor dicho, de inseguridad. Bueno, y uno se alarma, ¿no? Cuando vemos en el mes de enero más de 700 muertos, 25 por día. No pasa en un país eso en un país normal, ¿no? Claro. Vamos al segundo índice. Bueno, ¿cómo estamos con el tema económico? ¿Que hay inversiones? Bueno, no, la verdad que no vienen a invertir, no hay confianza en el país, hay un país aislado del mundo que hace una cumbre de presidentes y no va ningún presidente, ¿no? Es raro eso. Es como que hagas tu fiesta de cumpleaños y no viene ningún invitado, terminás soplando las velitas solo. Claro. Entonces, bueno, es grave esto. Bueno, y el desempleo, entonces hay pleno empleo y la gente tiene mucho trabajo. No, en un año se perdieron 250.000 empleos. Ah, bueno, y entonces el sistema de salud o el sistema educativo funciona a la perfección. No, tampoco. Entonces, cuando vos tenés esta realidad y este presente desastroso y sos gobierno, que lo que tenés que buscar es que la gente quiera seguir o tener continuidad de lo que está viviendo en el presente, decir, bueno, señores, no podemos hablar de presente, no podemos hablar de continuidad, y lo que tenemos que hacer es atacar, distraer, levantar el odio, la desinformación, y eso es con lo que se vivió sobre todo la primera vuelta electoral. Claro, pero Daniel, aquí no quiero extenderme mucho, pero sí hay un detalle que es muy importante y por eso te preguntaba hasta dónde incide la desinformación, pero también incidió otro factor que no podemos dejar de mencionar, y digo muy puntualmente para no extendernos en ello, es que el aparato estatal entró en campaña electoral y vimos a la ministra de Inclusión Social, a la candidata de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas repartiendo cocinas de inducción, vimos a los ministerios y funcionarios de los ministerios vestidos de chalecos de los colores del movimiento ADN, a la esposa del presidente de la República sorteando casas, entregando ropa, comida en los sectores populares. Es decir, ¿tú crees que efectivamente eso le permitió llegar al 44% y si no hubiese existido eso, habría sido menos? Bueno, la verdad que yo creo que la sociedad no hay que subestimarla, ¿no? A la gente. Y la gente ante la necesidad puede agarrarte una cocina de inducción, ante la necesidad puede aceptar una beca para jóvenes para que hagan tareas de medio ambiente que nadie sabía bien qué es lo que estaban haciendo, pueden aceptar una infinidad de cosas. Pero yo creo que después está la dignidad, ¿no? Y esa dignidad me parece que se sintió cuando inclusive intentaron subestimar a Luisa González en términos de performance electoral. Pero también debo decirte que sí le funcionó la activación del voto útil, ¿no? Que candidatos que históricamente, si vos mirás la elección del 2021, ya ahí tenías a Lasso, tenías a Yacu Pérez, tenías al propio Herbas, en el 2023 analizabas y tenías a Topic, obviamente en aquel momento al candidato Noboa, al propio Zurita, y creo que ellos sí les sirvió todo ese tipo de campaña y esa agresividad y el aumento del odio y del miedo en la sociedad ecuatoriana para concentrar todo ese voto que antes estaba disperso en la candidatura de Noboa y de esa manera poder llegar competitivo o a los 4 puntos en primera vuelta. Pero lo que queda claro que es una elección de cambio, ¿no? Claro. Y lo que sí logró la campaña de Luisa González y ella personalmente con su liderazgo, superando el 32% del 2021 y el 33% del 2023, es decir, acá hay una propuesta superadora, venimos con ideas, con proyectos, con un equipo, con experiencia, sabemos lo que vamos a hacer y tratar de contrastar desde ese lugar, ¿no? Porque además fue una campaña, nosotros decimos en cancha inclinada, si habláramos en términos futbolísticos, era una campaña, un partido donde vos entrabas a jugar el partido, donde te decían, bueno, vamos a suponer que estamos jugando al fútbol, ¿no? No vas a jugar con 11 jugadores, vos podés jugar con 7 nada más. Y además no podés tener arquero. Además el árbitro lo ponemos nosotros. Además, para vos no se te cobran los fulls ni existe el penal. Y además nosotros también la podemos usar con la mano, podemos hacer goles con la mano. Bueno, eso fue un poco la escena de la primera vuelta en el Ecuador. Y a ver, más allá de lo que digan cada una de las campañas, de los candidatos, creo que los mensajes que dieron y que han sorprendido
el primer sorprendido fue el gobierno, ¿no? Pero que ha sorprendido inclusive la comunidad internacional fue en el postelección los informes de la Unión Europea, los informes de la OEA, lo que decían los observadores, con cosas básicas, ¿no? Empezando por lo de no dejar asumir una vicepresidenta, por hacer decretos para ser candidato y después dejar de ser candidato por decreto. A ver si nos entendemos. Esto no pasa en ningún país del planeta, ni en el que se les ocurra. Busquen el que quieran y no pasa. Así es. Entonces, bueno, creo que esto sí fue una característica distintiva del proceso. Pero Daniel, a ver, en función de lo que tú acabas de mencionar, el tema de la necesidad de un cambio que está planteado en la sociedad, te escuché algunas entrevistas en las que planteabas ese es el escenario en el que entra la elección, te digo, antes de que ocurriera el proceso electoral. También del otro lado, algunos consultores que han trabajado para el gobierno han dicho y han señalado, por ejemplo, que más del 55% aprueba la gestión del presidente Daniel Noboa y que esa era la base con la que él se iba a mover, es decir, alrededor de ese porcentaje era el que jugaban y por eso han apelado ahora a decir que existe fraude. Es decir, ¿cómo es posible? Estoy casi repitiendo las palabras textuales de un consultor que mencionaba en una conversación, ¿cómo es posible que con 55% de aprobación de la gestión del presidente, ahora Daniel Noboa apenas haya alcanzado el 44%? Claro, la explicación es, nos robaron 10 puntos del escrutinio final además. ¿Cómo valorar? La explicación es muy fácil, Ajá. Orlando. La explicación que al igual de lo que se vivió en el Ecuador durante el último año y medio es que la palabra denominante y característica que marca el gobierno es la mentira. Es una mentira Ajá. brutal. Uh-huh. El gobierno no hay ninguna chance que tenga 55% de aprobación. En el único lugar donde puede tener 55% de aprobación el gobierno es en las encuestas que hace el gobierno, paga el gobierno y que hacen exit poll que después no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Exacto. Porque la aprobación del gobierno es menor está en torno a los 40 puntos, ¿no? El 40%. Y activando el voto útil llegaron a 44. Ajá. Pero acá lo interesante además es poder ver con encuestadoras serias. Recordemos que el presidente tiene puesto un tuit todavía donde dice que gana en primera vuelta con 3 encuestas que todavía nadie dio una explicación, ¿no? De cómo le mentieron al pueblo ecuatoriano de esa manera. Yo creo que también le debe haber mentido al presidente, ¿no? Pues para que él la publique y las deje publicadas es bastante grave. Pero no, la aprobación está en torno a los 40 y pico, 40 puntos, activando el voto útil un poco más. Y lo que quedó claro que es una elección de cambio. Yo creo que acá está la disputa central, Ajá. Orlando, porque Ajá. cuando vos gobernás, cuando vos sos presidente, no es ilógico que quieras parecerte al cambio, porque sos la continuidad. Si del propio gobierno piden el cambio es porque claramente las cosas no funcionan, porque el plan Fering no funciona, porque la economía no levanta, porque no hay inversiones, porque no mueven la aguja ya no electoral, la aguja con la sociedad y la pérdida de confianza sobre todo. Y creo que eso quedó demostrado, porque vos pensás que había 15 candidatos en la escena electoral, Uh-huh. fuera del candidato oficial, pero había 15 candidatos que disputaban el voto de la oposición, el voto del cambio, el voto distinto al gobierno de Noboa. Pero hubo una que captó el 44% del electorado, ¿no? Y el resto, bueno, con cifras menores, tal vez lo de Leonidas Isas es una señal, ¿no? En esa adversidad poder sacar casi 6 puntos electorales. Uh-huh. Entonces, no hay que entrar en narrativas totalmente falsas. Claro. En ninguna encuesta seria, el gobierno tiene 55% de aprobación. En la única encuesta que podría tenerlo, si hacen adentro de Carondelet. Ese es el único lugar donde puede tener 55% de aprobación. Pero Daniel, y decía que no nos extendamos muchos en esto, pero efectivamente me parece que ese es un tópico con el cual hay que jugar también la segunda vuelta. Es decir, van a jugar con este módulo de pensamiento, este módulo de conversación y de impacto en la sociedad alrededor de esto. Pero lo otro que sí quisiera seguir hablando hasta un puntito nada más con respecto a la primera vuelta es que cuando uno revisa, y lo revisábamos en estos días para esta entrevista y para otras más, el comportamiento electoral de la ciudadanía, no por provincias ni por regiones, sino por cantones. Y ahí hay unas cosas muy sorprendentes porque, por ejemplo, hay cantones de Chimborazo, de Cotopaxi, de Azuay, donde, por ejemplo, en algunos cantones gana Leonidas Issa y en otros, como por ejemplo Alausí, para mencionarte uno, hay un empate técnico entre los 3 candidatos, 31, 31 y 30, sin mencionar a cada uno de ellos, pero Alausí, que es una zona muy importante de la Sierra Centro del Ecuador, hay un empate técnico entre Luisa, Issa y Daniel Noboa. Desde tu perspectiva, ¿estos comportamientos puntuales
en los cantones, en algunas provincias y regiones, efectivamente son decisivos para la segunda vuelta. ¿Crees que se pueden modificar? ¿Hasta dónde estos comportamientos, esta recaudación de votos que adquiere Leonidas Issa y Luisa González, donde supuestamente iba a arrasar Daniel Noboa, se pueden modificar, pueden cambiar, o desde el 9 de febrero para acá puede haber una reactualización de esa votación? Creo que es muy difícil que haya cambios bruscos, ¿no? Debería pasar algo demasiado grave o demasiado grande para que haya cambios bruscos. Lo que sí me da la sensación que hay una tendencia al cambio, que inclusive el propio Leonidas Issa ha dado declaraciones muy concretas post elecciones, y te diría que hay que entender al Ecuador como es el Ecuador. El Ecuador es muy diverso. No es un país tipo tabla rasa que todos piensan igual, que todos son iguales. La diversidad es una característica central del Ecuador, y esa diversidad se da también en zonas, y esa diversidad se da también en preferencias políticas. Por eso podés ver votos muy dispersos en los cantones, podés ver votos hasta en parroquias que son distintos en una misma provincia. Eso no nos asombra. De hecho, entendiendo el Ecuador, es que te das cuenta que eso es posible, ¿no? Por esta diversidad y por reconocer al otro diferente, y que aún así puede englobarse e involucrarse en una propuesta política de futuro para el país. Claro, y no quiero dejar de mencionar esto porque efectivamente cuando uno compara las encuestas con el comportamiento electoral en las provincias donde supuestamente Daniel Noboa arrasaba, uno ve que la situación es complicada. Entonces ahí te pregunto, desde la estrategia que ustedes manejan, desde la información, desde los datos con los que se mueven, es decir, con la data con la que se mueven, ¿esos comportamientos estaban previstos, se podían verificar, de modo que incluso la campaña apuntaba a recaudar votos en donde las zonas donde, por ejemplo, les faltaba votos? ¿Creen que efectivamente la estrategia funcionó en ese sentido para que pueda tener el resultado que se tuvo, o se pudo haber tenido más? Ya, lo primero, cuando hablamos de datos y encuestas y con tanta manipulación y descrédito que tienen, y bien ganado el descrédito de muchas encuestadoras y encuestadores, vuelvo a decir que al día de hoy no pueden explicar lo que dijeron en la elección del Ecuador, te diría, si vos vas al registro del día de la elección, mientras salían exit poll, obviamente del gobierno, donde decían que ganaban en primera vuelta y pasaban el 50%, yo te pido que mires qué decían los voceros y cuál era la información oficial de la campaña de la Revolución Ciudadana. Nuestros datos daban que Luisa González terminaba un punto arriba en la elección, 44-43. Pero además no es que lo decimos hoy, lo publicamos ese mismo día, ¿no? El mismo domingo de la elección a las 5 de la tarde. Y además creemos que si se terminan de contabilizar todas las actas que están impugnadas, la elección termina un punto y pico arriba de Luisa González en primera vuelta. Entonces, dicho eso, nos da una autoridad inclusive moral para poder opinar en el post-elección, porque acá no puede ser que cualquiera dice cualquier barbaridad, le miente por completo a la sociedad y después hable y diga como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque claramente hubo una manipulación y un intento de sabotaje, ¿no? Lo bueno es que dejaron el nombre puesto y eso es bueno para tenerlo como récord de lo que pasó en la elección. Ahora, dicho eso, también es importante analizar cómo fue el comportamiento electoral, en qué zonas tal vez no llegó a permear la idea, el mensaje, porque sí no fue casual lo de Luisa González el 9 de febrero, yo te diría 3 o 4 cosas centrales que para mí marcan, si querés ya para que pasemos también al tema de la segunda vuelta, ¿no? Pero que marcan el inicio. El 9 de febrero hubo una candidata que dio la cara y habló no solamente a la gente, sino a más de 200 medios nacionales e internacionales acreditados el día de la elección. Dio la cara, habló y fue contundente en varias cosas. En ratificar la propuesta de cambio de un presente que golpea, que duele y que no hay recuerdos en el Ecuador de tiempos tan malos como el presente. El segundo, te diría, es la convocatoria a abrir las puertas, a bajar murallas y a tender puentes, que es el de la unidad. Ahora, ¿qué tipo de unidad? No una unidad solamente político, vengan todos porque quiero ganar, sino que ya hace mucho tiempo empezaron las reuniones, el trabajo muy previo inclusive al cierre de las listas y a la conformación de los binomios, en la búsqueda de la ampliación, que después en el caso de la Revolución Ciudadana se termina dando con Reto, pero ese movimiento era mucho más amplio, con otros sectores,
y que a partir de ese buen recorrido y ese buen camino y ese compromiso por el cambio, aún reconociendo diferencias, es decir, bueno, ¿cómo cambiamos al país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con la gente que tenga esa voluntad de cambio, es la idea del inicio de esa noche del 9 de febrero. Entonces teníamos ratificación del cambio, la unidad de estos sectores que incluyen, no, como te decía, no solo los políticos, sino los empresarios, Sí, los comerciantes, los profesionales, los pescadores, los etcétera, 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 los sectores de la sociedad. Y después el tema de debatir de ideas, por eso es tan interesante cuando Leonidas Issa da entrevistas y dice, miren, acá hay 4 o 5 puntos que son los que nos deben poner y unir de cara al futuro. No es que dice, bueno, ¿qué me van a dar? ¿Qué lugares voy a ocupar? Lo tradicional de la politiquería, digamos, en momentos entre primera vuelta y segunda, sino que plantea una propuesta de ideas, de tópicos para compartir y pensar en un Ecuador de futuro. Entonces esa amplitud y esa unidad tenía que ver con, asociado también a proyectos e ideas que me parece un tema central en el Ecuador. Y después un reconocimiento de lo difícil que va a ser gobernar los próximos 4 años del país. Por eso la necesidad del diálogo, la necesidad de tener equipo, experiencia, saber qué hacer en el Estado, saber para qué sirve el Estado, tener pasión por lo público. En el momento que vive el Ecuador, que es una crisis histórica, eso es fundamental. Creo que ese 9 de febrero, en su discurso, Luisa González, y en su mensaje a los medios, pero también a la gente, dio señales muy, muy claras de lo que pretende ella para la segunda vuelta y además para gobernar el país. Claro, coincido plenamente con eso, pero quisiera además añadirte, para la reflexión obviamente, quienes nos siguen y nos escuchan, ¿de qué manera la construcción de esos mensajes están encarnados en la figura de Luisa González? ¿De qué manera ella, esto que acabas de mencionar, lo puede expresar, lo puede exteriorizar de manera que sea convocante, que sea al mismo tiempo simpático para quienes dudan quizás de que la Revolución Ciudadana en el poder pueda hacer y cumplir todo eso? Es decir, te planteo del otro lado la pregunta: ¿cuál ha sido la evolución de Luisa González del 23 al 9 de febrero y del 9 de febrero a estos momentos en que estamos conversando, para entender que estos 4 temas que tú abordas se puedan sentir como parte de una ya postura histórica, renovada, proyectada hacia el futuro? Mirá, creo que el liderazgo y cómo ha conducido su campaña, cómo ha tomado decisiones, definiciones, pone a una Luisa González, y sobre todo el aprendizaje del 2023, la pone a Luisa González en una escena totalmente distinta, ¿no? Donde lidera esos equipos, donde toma las decisiones y donde marca el rumbo hacia donde quiere conducir el país. Y tal vez lo más importante, te diría, para graficar esto, es que del otro lado ya saben que es mentira. Porque ya pasó en el 2023, y andate al debate del 2023, Luisa dijo la verdad y Noboa mintió, pero no porque lo diga la campaña de Luisa González, porque recordá que hubo alguien ese día que dijo que sería una locura subir el IVA y después lo subió. Y así te podría nombrar 17 mentiras consensuadas, planificadas y que no se ejecutaron absolutamente nada, sino que lo que pasó es que se consolidó la mentira. Entonces, creo que el punto de partida es lo que te dice, bueno, tiene que tener su oportunidad, ¿por qué no le vamos a creer si al otro le creímos y no cumplió absolutamente nada? Y hoy eso está de manifiesto, creo que se habla, que se conoce, que se ponen excusas, ¿no? Que se ponen excusas, tal vez las más comunes es decir, ay, pero no tuve tiempo, o fue poco tiempo, no, cuando uno lo eligen, esto, vuelvo a decir, a mí me gusta comparar y salir de los procesos electorales para que vos tengas un análisis desapasionado, ¿no? Aunque a los que nos gusta esto, la pasión siempre la llevas adentro. Gracias, pero decís, bueno, pero aislémonos un poco. Vos mirá cualquier gobierno y a vos te dan en cualquier gobierno los primeros 6 meses para que sigas poniendo excusas y hables del que se fue, de lo que te dejaron, de lo que recibiste. Pero eso es lo normal en cualquier gobierno, en cualquier gobierno y en cualquier parte de la región. Con lo cual, 1 año y medio después, si vos le echás la culpa al pasado, es porque tenés grandes incapacidades para conducir y manejar lo público y liderar lo público. Primera reflexión. Y después, el otro tema es que a vos, cuando vas a una elección presidencial, te votan para que gobiernes.
no para que busques culpables o le eches eso estará la justicia, haga lo que tenga que hacer y es otro carril y en definitiva es la sociedad con el voto la que va a poner la credibilidad o no. Ujú. Pero eso de poner excusas un año y medio después, ir a una campaña, peor aún, diciendo que los que estuvieron hace 8 años atrás son los culpables de lo que pasa hoy, es ridículo, vuelvo a decirte, y comparemos con cualquier país, ya ni siquiera hace falta decir normal, con cualquier país del mundo, ¿no? Ujú. No es serio, no tiene criterio y habla de una debilidad y una incapacidad total para poder conducir el país en la situación en la cual se encuentra. Claro, y no quiero dejar de mencionar algo que también es muy importante, de todas maneras influye, está incidiendo y va a incidir, y es el rol que ha jugado Rafael Correa. No lo hemos visto tan protagónico como otras veces, evidentemente es así, está planteado, pero no ha dejado de dar, al menos en la primera parte de la campaña de primera vuelta, 3 entrevistas diarias a medios pequeños. ¿Crees que efectivamente el peso significativo que tiene Rafael Correa es determinante en ese bloque de voto duro del correísmo? ¿Crees que efectivamente ahí está consolidada la votación por la incidencia que tiene Rafael Correa? ¿O crees que efectivamente ya es un voto propio de Luisa González? A ver, dos cosas. Primero, ¿qué representa Rafael Correa? Rafael Correa, vuelvo a lo de los índices, ¿no? Me gustaría ver los índices de hoy y los índices de su gobierno, ¿no? Cómo Ajá, estaba la ajá. economía, cómo estaba el riesgo país, cómo estaban los niveles, cuántos muertos había cada 100.000 habitantes, el tema de la seguridad, el tema del empleo, de la migración, cómo estábamos. Bueno, y ahí se termina la discusión, digamos, sobre, porque no merece prácticamente ningún tipo de comparación. Dicho eso, Rafael Correa ha tenido la grandeza de además confiar en una persona como Luisa González. Hubo un proceso para que Luisa González sea candidata. No es que alguien dijo, es Luisa González y es Luisa González. Vos recordá, Orlando, que después de la consulta popular del De mes de abril. abril, Ujú. sí, del mes de abril, hubo varios que aspiraron y corrieron con la venia, no solamente de Rafael Correa, sino de la Revolución Ciudadana, a decir, bueno, salgan, instálense grandes líderes y personas que tenían convicciones y que querían y creían que podían ser candidatos y además eran muy buenos candidatos. Claro, claro. Desde, bueno, Diego Borja, que termina siendo después el candidato a vicepresidente, la propia Luisa González, pero no nos olvidemos de Paola Pavón, el empeño que puso y el esfuerzo que hizo en posicionarse y en trabajar en ese recorrido, el propio Augusto Verduga, Ujú. que también tenía sus aspiraciones y se presentó, una persona joven y que hoy también es producto de la persecución. Eh, Podemos hablar también de Gustavo Yal, que una persona que habló y puso temas de seguridad, de justicia, bueno, y había varios más que estaban en ese mismo intento, hasta en su momento, recordá que se había hablado de Aquiles Álvarez, tuvo el nombre de Pavel, varias personas que por su liderazgo, Marcela Aguinaga, por Así es. supuesto, Ajá. que podían o podían intentar serlo y tenían las características, los repertorios, la experiencia y el cariño de muchísima gente para poder hacerlo. Termina quedando Luisa González, vuelvo a decir, no por designación, sino por una cuestión estratégica de quién Ujú. tenía la mayor simpatía dentro del partido, pero fuera del partido también. Y ahí se fue construyendo un liderazgo distinto que no fue nos juntamos, o se junta, mejor dicho, un grupo de líderes políticos y deciden quién es el candidato. Hubo proceso técnico, hubo proceso de proyección, de fiabilidad, de representación de electorados, y así, con un nivel de grandeza muy grande de Rafael Correa, se determina quién debería ser primero la candidata a la presidencia y después la conformación del binomio. Ujú. Y eso fue todo un recorrido que termina trayendo la conclusión. Y me parece que ahí ese liderazgo de Rafael Correa, de dejar que compitan, de que salgan, de que hablen, de que se consoliden, de que tengan sus equipos, de que tengan sus propuestas, porque eso fue lo que sucedió. Claro, Ahora, claro. es innegable reconocer ese liderazgo, esa inspiración que genera Rafael Correa en una parte muy importante del pueblo ecuatoriano, aún en el exilio, en la persecución, en la cantidad de noticias falsas y barbaridades que se han dicho, empezando por lo de recordar el asesinato atroz de Villavicencio, ¿no? Claro, claro, ¿Quiénes claro. eran los Sí, culpables? sí, sí. Digo, empezando por eso en todo el recorrido y que hoy esté en la situación que está. Así que creo que eso queda resuelto. Ahora Rafael Correa es un líder político que ha trascendido al Ecuador, que utiliza muy bien sus redes sociales, que sabe contrastar, que sabe marcar la agenda política y que obviamente
nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer o decir, porque él lo siente, porque él es un líder natural, nato, y la experiencia que tiene. Así que no, yo creo que cada uno fue encontrando a lo largo del proceso su rol y de reconocer de líderes como Rafael Correa esto de la posibilidad de que Luisa González sea Luisa González. Claro. A ver, Daniel, te voy a plantear una reflexión alrededor de algo que te quiero contar. No sé si tú lo sabes, pero una fuente muy allegada al gobierno, muy cercana, a la que conozco muchos años, de mucha confianza, me dijo hace un tiempo atrás, quizás un mes máximo, que una de las cosas que más teme Daniel Noboa es enfrentarse a Luisa González en un debate presidencial. Por eso, incluso él decía, tenemos que ganar en primera vuelta, porque en una segunda vuelta un debate presidencial con Luisa González sería horroroso para él. Palabras más, palabras menos. La conversación era, yo no puedo ir a una segunda vuelta, y mucho más si es Luisa González. ¿Crees que efectivamente ese factor bastante subjetivo, que puede estar incluso moviendo ciertas estrategias, tácticas de la campaña de Daniel Noboa, apuntan a que efectivamente en el debate Luisa González pueda arrasar? Sabiendo además de antemano, no quiero entrar tampoco en las especulaciones de orden práctico, que lo que es un debate, que el debate de esta segunda vuelta será mucho más interesante, mucho más atractivo y además mucho más visto por la ciudadanía ecuatoriana. ¿Hasta dónde crees que este factor, esta confesión que me hizo un allegado al gobierno, puede estar determinando también el comportamiento de algo que, corto con esto, nunca mencionó a Luisa González del señor Daniel Noboa en la campaña de primera vuelta, y en segunda vuelta ya empezó a mencionarla a ella? Bueno, a ver, creo que tu fuente tiene muy en claro la realidad de lo que está pasando, en las dudas que hay sobre lo que pueda vivirse en ese segundo debate. Pero más allá, y yo te lo mencioné, el debate del 2023, donde digo, lo que no hay ninguna duda que Luisa González dijo la verdad y que Noboa mintió. Pero no porque lo digamos nosotros, sino por lo que pasó después en su gobierno, digamos, ¿no? Claramente. Creo que es muy difícil ir a esa situación, porque en el caso de Noboa tiene que empezar explicando, ¿no? Va a tener que empezar dando explicaciones de cosas que han sucedido en el país. Ahora, después, bueno, va a ser un debate y yo creo que la gran diferencia, y quiero recalcar esto, es la madurez política de Luisa González, la preparación, el equipo, el saber qué es lo que quiere y conocer cómo funciona el Estado, saber cuáles son las soluciones para el presente en las 4 o 5 cosas centrales que hoy le pasan al Ecuador, que lo podríamos resumir en economía, desempleo, inversiones, todo como un gran eje, el tema de la seguridad, pero asociado también a lo social, pero también, como lo ha dicho ella, ¿no? Siendo dura cuando hay que ser dura. No es acá una cuestión de contemplación, no, hay que ser duro con lo que hay que ser duro, pero también hay que tener en cuenta el aspecto social para complementar esa realidad, el tema educativo, el tema de la salud, el tema institucional y el tema de la conexión con Ecuador en el mundo. Vos fijate, en un país estratégico para el Ecuador como es México, y las declaraciones de Claudia Sheinbaum el día después de la elección, y además invitando formalmente, institucionalmente, a Luisa González a la asunción de un nuevo mandato a la presidencia de México, o lo que vivimos esta última semana, ¿no? Con Luisa González en Uruguay, rodeada de líderes políticos, de presidentes de todo el mundo que quieren apoyarla, que hay hasta cosas tan emotivas como el encuentro con el propio Pepe Mujica, y quien está en la asunción o formal es Luisa González. Entonces hay un cambio y hay que abrir las puertas del Ecuador de nuevo al mundo. Hay que unir a Ecuador con el mundo. Está aislado y no es un tema sencillo, porque si queremos que haya inversiones, porque si queremos ser potentes como país, si queremos volver a que miren el Ecuador positivamente, bueno, se necesita tener una política internacional, y creo que esas diferencias son abismales para lo que necesita el Ecuador en los próximos 4 años. Pero Daniel, a ver, yo te pregunto esto porque tú efectivamente conoces este país, conoces otros países, has trabajado en algunas campañas, y lamentablemente cuando yo les escucho a los estrategas del otro lado que escriben, que comentan en algunos grupos de WhatsApp, etcétera, ven a un candidato, Daniel Noboa, como algo espectacular. Tan es así que incluso en algún momento alguien llegó a decir, yo no sé de dónde sacó esa idea, de que el presidente
Daniel Noboa es el que mejor conoce el Ecuador y es el que más ha recorrido. Yo invitaría a los señores que hacen su estrategia de preguntarles dónde queda Malchinguí, dónde queda un pueblito cualquiera, y preguntaríamos incluso hasta dónde el señor presidente, no digo porque sea malo o sea bueno, la realidad, conoce efectivamente este país. De hecho, una publicación en que ponían tus declaraciones frente a las del señor Albole, como le conocen normalmente, al estratega también de la otra campaña, y se veía la diferencia en el enfoque que tienen del comportamiento del candidato Daniel Noboa. Frente a eso, yo te preguntaría concretamente, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu mirada estratégica también, ¿qué tipo de candidato tenemos del otro lado? ¿Qué tipo de candidato es Daniel Noboa? Creo que eso merita para que lo digan los ecuatorianos, los analistas, los periodistas. Eh, Creo que está más que claro. Ahora, el fanatismo que tiene la gente que lo rodea, y es lógico. Te podría hablar de cualquier líder no bueno en el planeta y que tenía muchos seguidores también, ¿no? Eso eso no me asombra. Ujú. Eso no, sí creo que hay un, podría decirte, una desorientación sobre temas estratégicos, ya no ni siquiera de la campaña, ¿no? Sino de la comprensión y de la cercanía de lo que le pasa al pueblo ecuatoriano. Y tal vez uno lo siente porque he tenido la oportunidad de ver a Luisa González en la interrelación con la gente cuando hablan, porque es dicho, cercanía, no, ella lo siente. Ajá, Ella ajá. cuando hace un abrazo, cuando agarra a un niño, es brutal porque le transmite esa energía, lo siente, se queda preocupada por el tema. No es que está haciendo una cuestión de marketing de campaña. Y Mm, creo que cuando vos sentís y no actuás, que cuando vos tenés una idea y un proyecto de país, que no es solamente ganar una elección por ganar, sino es cuando vos tenés una mente transformadora y tenés objetivos claros y ves la realidad y además te imaginás y conversás y te pasás hasta altas horas hablando de cómo se dan soluciones a problemas que hoy tiene el país, y dices, ahí hay una gran diferencia de concepción, del sentir. Esto es como cuando dicen, ¿hacen marketing o hacen comunicación? ujú. ¿No? Bueno, creo que ahí hay una gran diferencia, y una gran diferencia y que, bueno, de hecho lo vemos en el post 9 de febrero, ¿no? Cómo ha inclusive tratado ahora de copiar la campaña de Luisa, ¿no? De Mm. empezar a ir a medios, de dar alguna declaración, de empezar a ir al territorio, como si eso fuera ahora por un resultado electoral. Eso creo que es la diferencia entre el marketing y el sentir una campaña que te lleve a pensar mucho mejor con un equipo profesional cómo sacar el país adelante. Claro. Yo creo que es diametralmente opuesto, ¿no? Son dos realidades totalmente distintas. Claro, y tengo dos preguntas finales, precisamente una atada a lo que acabas de mencionar, porque esta fuente y otras que he consultado para entender lo que está pasando en el campo, en la tienda de campaña de Daniel Noboa, es que efectivamente una de las críticas que le hacían, o en el balance, en el control de daños, como se dice normalmente, había dos puntos fundamentales. La primera es que no se exponía en los medios de comunicación, la gente no lo veía, no participaba de ese contacto o esa revisión de su pensamiento, de su forma de ser, etcétera, etcétera, que normalmente ocurre, por ejemplo, en los medios de comunicación cuando se afronta este tipo de entrevistas. Y lo segundo es que él subía a la tarima y sus guardaespaldas le impedían incluso que lo tocaran, que le impedían que se acercara a la gente, etcétera. Pero resulta que va a los medios y no le va bien porque detectan las mentiras, etcétera, todo lo que eso hemos hablado. Y lo segundo es que cuando sale al campo, pasó en Cayambe, pasó en Otavalo, hay gente que lo rechaza. Entonces dicen, entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, entran en un punto de no retorno, es decir, vamos a los medios y nos va mal, vamos donde la gente y nos va mal. Entonces me parecería que en función de eso hay un elemento gravitante, es decir, algo no conecta, algo no se sintoniza con esa estrategia, y los estrategas quieren forjar un comportamiento que no les sale. Entonces, ¿tú crees que efectivamente hay algo que está sucediendo que no da cuenta del funcionamiento adecuado de la estrategia con un candidato que no funciona para esa estrategia, o al revés? Yo creo que es mucho más simple, Orlando, es mucho más simple, ¿eh? Ajá. No es complejo, es muy simple. Lo primero es gobernar bien, sos presidente. Ujú. Si vos no gobernás bien y todos los índices te van mal y la seguridad cada día está peor
La economía no levanta, la gente se quiere ir del país, se quiere escapar. No, el sistema de salud está complejo. Eh, Gobernar bien, ¿no? ¿Qué territorio, qué mensaje, qué nada? Si no lo haces bien y estás queriendo que te voten para hacer lo mismo que estás haciendo ahora, es totalmente irracional Ya. creer que la culpabilidad es de dar más o menos entrevistas. Ahora también te digo, creo que cuanto más hable, cuanto más entrevistas dé, más le va a servir a la campaña de Luisa González, de eso no tengo ninguna duda. Y la Creo que última, tuvieron una muy buena creo que tuvieron una muy ajá, buena estrategia en primera vuelta de mantenerlo callado, eso no tengo dudas, ya. a la luz de los hechos, ¿no? Ya. Y la última pregunta, que no es menor ni por ser la última es la menos importante. Hay un actor fundamental, digamos hay varios, pero un actor fundamental que se ha ido consolidando en un referente para la discusión pública, para las posibilidades de alianzas, que es Leonidas Issa. Este candidato que es líder indígena, presidente de la CONAIE, ahora liderado también a Pachacutic, ha colocado varios temas en discusión que van más allá de lo que muchos quieren o esperan de él, que es que ya diga yo voy a votar por Luisa y Luisa va a ser la presidenta y con ella es la única que voy a sentar a hablar, etcétera, etcétera. Todo eso no está ahí. Pero es un líder que influye, que lo que diga o lo que deje de decir va a definir el comportamiento de sus seguidores, de las comunidades, etcétera. ¿Hasta dónde ves que efectivamente se ha consolidado como ese líder, no digo electoral solamente, sino que sus palabras, su acción, su presencia y su relación, digamos, en estos momentos con la Revolución Ciudadana puede ser determinante? ¿O crees que efectivamente eso ya no cuenta, como no cuentan los demás candidatos, o él queda fuera de la escena y de la decisión política de los ecuatorianos y de las ecuatorianas? No, creo que no hay duda que ellos tienen un trabajo territorial y una estructura de armado muy verticalista, muy a través de ideas, de proyectos. Cuando él declara, si miramos del 9 de febrero para adelante, que ha dado varias entrevistas, declara en torno a eso, ¿no? A algunos tópicos o acuerdos indispensables para los próximos 4 años del Ecuador. También ha dado definiciones políticas muy, muy claras, ¿no? Sabe de que el presente es terrorífico y que no se sentaría en una mesa a hablar con Noboa de un acuerdo electoral, y también que no es tiempo de nulos ideológicos. Entonces, y además dice cuáles son las propuestas, que hay que llegar a acuerdos básicos indispensables. No, no, yo creo que la claridad de Leonidas Issa post 9 de febrero, digo, la anterior seguramente para su electorado también, pero digo, la post 9 de febrero ha dado definiciones políticas, inclusive hasta con grupos que me reía el otro día cuando veía un grupo, decía, no, que este grupo se fue y ahora apoyan a Noboa, y él claramente dice, si ustedes ya lo apoyaron en primera vuelta, ¿no? Claro, Ya estuvieron con él, así que quédense ahí, no vengan a querer marear a así los que es. sí construyó una propuesta alternativa a la polarización en el Ecuador, porque en definitiva los votantes de ISA fueron una alternativa a la hiperpolarización que se vivió en el país. Y vos sabés que en todas las elecciones hiperpolarizadas para las terceras fuerzas es dificilísimo, y ha pasado en todas las elecciones donde hay más del 80%, en Ecuador ya fue el 88% del voto válido que se fue entre dos fuerzas, ¿no? Y después había 12% en disputa para 14 candidatos más. Claro, Y claro. creo que lo de él en esa disputa lo ha logrado consolidar, y también creo que ha sido muy claro, no es dual, no es que está especulando, porque hay un montón de lecturas, ¿no? Y muchas veces pasa entre primera vuelta y segunda, pero hay un mensaje ideológico y político muy, muy claro en lo que él ha expresado después del 9 de febrero. Y ya, con esta termino, Daniel. Una pregunta que es de más de corte personal. Normalmente uno participa en las elecciones en calidad de periodista, de estratega, de asesor o de candidato, y cuando ya termina dice, se pregunta, me imagino que te pasará a ti también, ¿qué es lo que aprendí de esta campaña? ¿Qué me cambió esta campaña? ¿Qué es lo que saqué de nuevo en esta campaña? Entonces, actualmente te preguntaría, ¿cuál es la pedagogía de esta campaña para ti en calidad de estratega? Es decir, ¿qué es lo que trastocó, cambió, resignificó tu conducta en calidad de estratega? Uf, qué buena pregunta, Sandro. Qué bueno. Sabes que hay que tener el tiempo para poder analizar eso, porque hoy estamos en el recorrido y en el camino, Ujú. pero te diría, primer tema, esto que te decía, la campaña sucia, ¿no? La campaña sucia institucional.
porque vuelvo a decir, campaña sucia hay en absolutamente Sí. todos los procesos electorales. Ahora, campaña sucia institucional, que un propio presidente publique una foto falsa diciendo que se va a construir una cárcel en un lugar donde lo hizo su propia gente, no pasa, no Mm. pasa. Realmente lo hace una cuenta fake, lo hace un troll, manda algún activista o manda algún miembro del partido, pero eso no pasa. Entonces eso es un aprendizaje de hasta qué punto uno está dispuesto en su carrera por permanecer o de desesperación de hacer determinadas acciones. Mm. Y el segundo tema es, hablando ya más de medios, de periodistas, algo que sea de comunicación, es que es un país, el Ecuador, donde todas las noticias antes de salir ya son viejas. Mm. Entonces, uno mira una noticia que parece un escándalo, pero mañana ya está, no pasó nada. Nada. Digo, ya está, pasó. Al otro día pasa algo terrible y al otro día se van tapando una con otras de manera permanente, ¿no? Y eso es llamativo, porque si vos lo comparas, no sé, vas a Argentina, ¿no? Decís, ah, bueno, pero Milei en un año y meses que lleva de gobierno tuvo la crisis de la criptomoneda, Ajá. ¿no? Y decís, bueno, fue una crisis y se sigue hablando hasta el día de hoy, digamos, Ujú, ¿no? claro. En un año y medio. Eh, y siento que ahí ves algo que sabes que pasa, que queda viejo, y eso hace también que la sociedad sea mucho más apática a seguir recibiendo ese tipo de noticias, a seguir recibiendo la desinformación. Por eso en tu pregunta anterior, cuando hablas, bueno, pero eso cuánto impacta en el voto, no Ajá. voto, bueno, sería subjetivo dar una opinión de eso, sería algo no verificable hoy en términos de encuestas, Mm. pero sí en la comunicación he visto eso y tal vez te diría un poco el tema de no aceptar al que piensa diferente y tratar o si no hay un pensamiento único, viene la persecución mediática, la persecución judicial o la utilización de la justicia para ordenar los procesos políticos. Eh, Mm. el marketing, eso, vuelvo a decir, anda a ver algún país donde la justicia haga marketing de los casos y venda los casos antes de que haya un culpable, con logo, ¿no? Eso creo que no sé si la palabra es aprendizaje, pero sí empezar a conocer un sistema que claramente va a requerir de modificaciones, que va a requerir de un compromiso ciudadano si quieren un país institucional y que dé garantías. Pero yo trato de decir, bueno, más allá de los aprendizajes de la campaña, ¿qué es lo que veo que es totalmente distinto a lo que pasa en el mundo? Y la mayoría de las cosas son distintas. Mm. Salvo, no sé, viene la campaña, ah, hablemos de Venezuela. Bueno, eso pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Claro. Chile, pasó en Brasil, pasó en Uruguay, pasa en todos lados, eso es común, digo, sí. Bueno, estamos mal, distraigamos a la sociedad con el caso de Venezuela y digamos que nos vamos a convertir en Venezuela y metámosle miedo a la población. Bueno, eso, como te digo, en los últimos 8 o 9 procesos políticos de la región pasó absolutamente en todos. Entonces, eso sí, no puedo decir que me asombra porque es normal, ¿no? Pero en Entonces, función de esto que acabas de mencionar, Daniel, perdón que te interrumpa, hay dos cosas que están utilizando últimamente y que tampoco creo que les ha dado el resultado a pesar de todo el esfuerzo que hacen. Una es la desdolarización que vendría con Luisa González y Diego Borja. Y la otra es, viene Luisa González y vamos a poner de nuevo la ley de comunicación y va a volver la ley Mordaza y va a volver el ataque a la prensa, etcétera. ¿Crees que eso se saturó? ¿Crees que se agotó en la práctica ya o no? mira, yo creo que el otro día fue muy interesante lo que pasó en la asamblea, ¿no? Con directamente, no ponerte a discutir desdolarización y lo que dicen y cómo atacar Ajá, la campaña sucia, es el proyecto de enmienda constitucional para que sea la moneda oficial del país y que además es un proyecto, muchos trataron ahora de decir, no, pero esto es porque es la campaña. No, señor, esto es un proyecto de hace varios años. Es más, claro, ese proyecto de enmienda está firmado por Luisa González, asambleísta del Ecuador. No así es es. algo de la campaña de ahora. Entonces, creo que ahí son cuestiones ya no de campaña, sino políticas que marcan un antes y un después y que han descolocado por completo al gobierno en su intento de tratar de instalar estas mentiras. Y Ujú. lo mismo pasó con lo de Venezuela, como te decía anteriormente, y después van a tratar de decir, ah, ahora la ley Mordaza, y bueno, miremos cómo está hoy los medios en Ecuador y cómo están los periodistas, Así es. y veamos si hay más mordaza
hoy o hace algunos años atrás. Claro que sí. Muchísimas gracias, Daniel. Muy amable por compartir este espacio, por compartir tus reflexiones y, por supuesto, pendientes también de lo que vaya ocurriendo para invitarte de nuevo a reflexionar desde esta perspectiva, desde el otro relato. Nada, muchas gracias, Orlando. Siempre será un gusto y un país maravilloso como Ecuador se merece algo mucho mejor. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta reflexión, por supuesto, que tiene que ver con lo que está viviendo el Ecuador, lo que está viviendo la ciudadanía, en la expectativa de lo que pueda pasar el 13 de abril. Pero previamente también estamos a la expectativa de lo que pueda pasar el 23 de marzo, que es el debate presidencial entre los dos finalistas. Pero de todas maneras, esto que acabamos de conversar con Daniel tiene que ver también con esta discusión y esa reflexión que tiene que haber en los hogares, en las familias, en los compañeros, en los amigos, porque tenemos que dejar atrás las fake news, la desinformación, el ataque, esa campaña sucia, etcétera, para poder decidir con mejores herramientas desde la sentimentalidad, desde la sensibilidad, desde lo cognitivo, desde lo personal y también desde lo profesional y familiar. Así que estas reflexiones sirven para que tomemos en cuenta, no para decidir el voto ahora, sino para decidir lo que podemos discutir entre todos y todas para que el próximo 13 de abril efectivamente decidamos con mejores herramientas. Así que aquí estaremos para conversar y reflexionar, como siempre digo, en voz alta desde el otro relato. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Otro relato con Orlando Pérez.